la iglesia, queridos hermanos y hermanas, nos ha hecho el gran favor de contextualizar la solemnidad de la ascensión del Señor. Cuando dice, creo en Jesucristo, que murió, resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto, obviamente, es lo que nos presenta el Evangelio de Lucas. En el capítulo 24, versículos 46 al 53, dice la palabra del Señor: y les dijo, está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. De momento, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Lo sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Efectivamente, este evangelio nos habla de que Jesús bendice a los apóstoles y a renglón seguido asciende. Los apóstoles se postran y le adoran y luego regresan a Jerusalén y están día y noche en el templo alabando a Dios. Ahora, hay que matizar qué quiere decir esto de la ascensión, porque puede ser que mucha gente esté pensando de que Jesús fue levantado como un cohete al cielo. Y eso no puede ser. Luego hay mucha gente que puede pensar de que el cielo es un lugar. Y eso no es así. Lo que los evangelios nos presentan es una diversidad de posturas ante la ascensión. Por ejemplo, para Marcos nos dice de que Jesús, Marcos capítulo 16, Jesús fue levantado al cielo y a renglón seguido dice, y fuimos a predicar y el Señor actuaba en nosotros. Entonces, atentos. Significa de que ascender no es irse, sino que es pasar de este mundo de los humanos a Dios, a lo divino. Es pasar de lo visible a lo invisible. Es pasar de lo inmanente a lo trascendente. Es pasar de este mundo a esta dimensión gloriosa, a esta dimensión divina. Esto es la ascensión. No es que Jesús se vaya, sino que Jesús sigue actuando en los apóstoles, en los evangelizadores. Esta misma postura
es la de Mateo. Fíjese, Mateo 28:20 dice Jesús: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús no se va, sino que queda en cada corazón del ser humano para seguir y proseguir su gran proyecto de humanizar este mundo. Por tanto, para Mateo, la resurrección unida a la ascensión. Y por eso dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Y no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, hasta el siglo IV, estas dos solemnidades estaban unidas: la resurrección y la ascensión. Lo entendemos mucho mejor con el Evangelio de Juan. Para Juan, la muerte de Jesús es glorificación. La muerte de Jesús es ascensión. Y por eso, cuando el Evangelio, por ejemplo, de Juan, en el capítulo 14, cuando dice que Judas sale del cenáculo y empieza la pasión de Jesús, entonces Jesús es glorificado. Entonces Jesús es ascendido. Mira qué belleza. Y por eso Jesús se aparece a los apóstoles y les dice: paz a vosotros, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de su pecado, le queden atados. Jesús ya nos da el Espíritu Santo, que es la gran promesa, pero no es que se haya ido, sino que es glorificado, y entonces nos da también la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Luego, hay que decir que en el Evangelio de Lucas, el Evangelio que hoy hemos leído justamente, nos dice de que Jesús bendice a los apóstoles, mientras los bendice sube al cielo, y luego los apóstoles se postran y le adoran. Pero Lucas también escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos cuenta de una forma diferente, de una forma distinta, esto de la ascensión. Y entonces Hechos, en el capítulo 1, dice que Jesús fue levantado y mientras los apóstoles miraban fijamente al cielo, lo cubre una nube. Se le aparecen dos ángeles y les dicen: Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Ese Jesús que viste subir vendrá. Por favor, bajen y empiecen la evangelización, empezando por Jerusalén, Samaria, Galilea, hasta los confines de la tierra. ¿Por qué Lucas narra distinto la aparición, la ascensión del Señor? Sencillo. Porque a Lucas le interesa dejar claro que esa postura de que Jesús viene pronto no es aceptable. Y entonces Jesús por eso dice que lo tapa una nube, que los apóstoles fijos mirando al cielo, y el Señor les dice: nada, papitos, vayan. Ahora lo que empieza es la misión, pero en compañía de este Jesús. Luego yo quiero decir todavía de que Lucas narra con estos detalles la ascensión porque Lucas escribe para la cultura greco-romana. Y nunca olvide que Lucas quiere que entiendan esto de la ascensión y entonces recurre ya a este género literario muy conocido en la cultura greco-romana y judía. Porque para los griegos había subido al cielo, por ejemplo, Rómulo, el que funda Roma y
que a renglón seguido lo constituyen en un Dios. Lo mismo pasó con, por ejemplo, Alejandro Magno. Lo mismo pasó, por ejemplo, con otros personajes importantes, por ejemplo, Hércules, que luego los van a constituir en hombres gloriosos. Esto es lo que retoma Lucas para explicar de que Jesús también ha sido glorificado, que Jesús ha subido al cielo, que Jesús está junto al Padre. Es decir, Jesús es más importante que estos otros personajes. Lo mismo acontece en el mundo judío. Ellos hablaban, por ejemplo, de que Elías fue llevado al cielo. Primera de Reyes, capítulo 2. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, de que habla de que Enoc fue llevado al cielo. En otras palabras, fueron estos personajes tan importantes que tenía que decirse que eran divinizados. Tenían que decirse de que habían alcanzado perfección plena junto a Dios. Esto es lo que acontece con Jesús. Por tanto, celebrar la ascensión de Jesús es celebrar su plena divinización, su pleno poder, pero que nos sigue acompañando en esta gran misión de humanizar este mundo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.